Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir esta reflexión que Dios tiene para nosotros. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él conoce también la condición en la que estamos, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, hoy tiene palabras de vida. Siempre Dios tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Pero hoy, este mes, hermanos, el mes de mayo, se va a hablar sobre la escatología. Dice que es una parte de la teología sistémica que estudia las profecías que hablan de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros tiempos. Vemos que la escatología habla sobre las profecías, ¿verdad? Pero hay una muy importante que a veces no le damos la importancia. A veces pensamos que todo lo que habla Apocalipsis, sí es muy importante, bien interesante. Sí, hermanos, yo no digo lo contrario, pero hay una más importante, igual que las que habla Apocalipsis, pero esta, hermanos, es a la que menos importancia le damos. Pero hoy Dios puso esta palabra en mi corazón, y la encontramos, hermanos, en el libro del Levítico, número 24, versículo del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: lleva como título aceite para las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: mandan los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ustedes se preguntarán: ¿y eso qué, no? ¿Qué tiene que ver con las profecías? ¿O a qué se debe lo que está hablando? Hermanos, todos conocemos, ¿verdad?, lo que dice en el libro. Esto que acabamos de leer, lo vamos a ver reflejado en la vida de 10 personas. ¿Y qué quiere decir? Que lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Amén. Ya todos se saben esa historia, o alguna vez hemos escuchado que han predicado sobre las 10 vírgenes. Y vamos a escudriñarlo otra vez, este versículo, amén, o este capítulo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Qué importante tiene, ¿verdad, hermanos?, esta palabra para la vida de nosotros como cristianos, y para todo cristiano. Esta palabra es muy importante, porque esto es todo lo que dice Apocalipsis va a terminar en que Cristo va a venir por los que se hayan preparado. Amén. Entonces, vamos a empezar, hermanos, a examinar este
este versículo, estos versículos, y vamos a empezar con las vírgenes prudentes. Si pusimos atención, dice cómo va a ser o a qué se asemeja el reino de los cielos a estas 10 vírgenes. Pero en el versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora vamos a, como les decía, a examinar a las vírgenes prudentes. Y en el versículo 3, no es cierto, vamos a brincarnos al versículo 4 que dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, aquí nos está diciendo, hermanos, la palabra de Dios, que ellas fueron unas mujeres prudentes, unas vírgenes prudentes, ¿verdad? Tuvieron temor de Dios, y en ellas se cumple lo que acabamos de escudriñar en Levítico 24:1, ¿verdad? Que ellas tenían de ese aceite puro, ese aceite que era que no estaba contaminado, que no estaba sucio, ¿verdad? Sino que este aceite, hermanos, estaba limpio, era puro. Y ellas, hermanos, no eran de las que hoy en día vemos como las insensatas, que al rato las vamos a examinar. Ellas, hermanos, no se conformaron con solo llenar sus lámparas, sino que también tomaron consigo, dice, sus vasijas. ¿Y qué llevaba esa vasija? Pues aceite, ¿verdad? Vemos, hermanos, que ellas estaban preparadas. Ellas como les decía, no se conformaron de que el esposo tardaba. Ellas fueron, hermanos, prudentes. Ellas procuraban estar con sus lámparas llenas, ¿verdad? Con sus lámparas llenas, pero de aceite. ¿Y ese aceite a quién se asemeja, hermanos? Se asemeja al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se asemeja ese aceite, y por eso nos habla en Levítico 24:1 de ese aceite puro, ese aceite que no está corrompido, ¿verdad? Vemos, hermanos, que ellas estaban esperando al esposo para entrar a las bodas, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que ellas, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas tenían encendidas, como lo dice en el libro de Levítico, ¿verdad? Sus lámparas ardían, hermanos, ardían constantemente, ¿verdad? Sus vasijas de ellas estaban llenas del Espíritu Santo, porque eso era un estatuto perpetuo, que tenían que tener las vasijas llenas de aceite. Y sin embargo, ahorita vamos a ver las insensatas. Y eso se asemeja a los cristianos, hermanos, que se toman las cosas de Dios en serio, que se llevan el aceite del Espíritu Santo, de las cuales hoy en día, si usted se da cuenta, hermanos, muchos buscan a los profetas que dicen, ¿qué me depara el futuro? Tendré hijos, me casaré, tendré un buen trabajo, tendré dinero, mi familia se va a curar. ¿Qué va a pasar? Solamente Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros, de cada ser humano, ¿verdad? Y estas vírgenes no estaban buscando. En estos días, estaba oyendo personas que decían, muchos se preocupan por saber de dónde va a ser el anticristo, que si el anticristo va a ser mexicano o va a ser de otro lugar. Hermanos, estas vírgenes que mencionan la palabra de Dios, ellas no estaban perdiendo el tiempo en ese aspecto. Ellas no estaban esperando a ver qué decía el hermano o la hermana. Hoy en día la palabra de Dios se está cumpliendo. Se están levantando falsos cristos, falsos profetas, en este caso falsos profetas, falsos maestros, falso de todo en los ministerios que Dios ha dado, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que Dios hoy nos está diciendo que nosotros debemos ser prudentes porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y a veces es como yo les decía, muchos se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, hermano, porque todo lo que está diciendo la palabra de Dios, muchos quizás estaban esperando a ver si se hablaba de lo que Dios le había mostrado a Daniel,
o de lo que algo que menciona el Apocalipsis. No, hermanos, lo que menciona la palabra de Dios es de que nosotros debemos estar preparados, porque no debemos de esperar o saber que no está de más. Sí debemos de saberlo como cristianos, pero eso no lo debemos de estar esperando, porque nosotros tenemos que, nuestra esperanza debe ser estar preparados para recibir a Cristo en las nubes, hermanos, y no ser engañados, ¿verdad? No estar, hoy en día con esto que pasó de la pandemia, yo veía en YouTube que muchos se levantaron, muchos profetas, pero hablando cosas que ya están escritas, hermanos. Y lo que les comentaba más bien hace rato, lo que no tomamos en cuenta es de que Cristo viene y que debemos ser llenos de ese aceite, de ese Espíritu Santo, que es el que nos va a alertar de todas las cosas que vengan, y no ser engañados, hermanos. Estas vírgenes también eran de las que no estaban en la iglesia nada más viendo cómo llegaban los demás. Ellas estaban preparadas, ellas estaban llenas de ese aceite, hermanos, porque vemos que cuántos cristianos no están viviendo como las insensatas, que se conforman con tener prendida solamente la lámpara en su corazón, pero no se alimentan de la palabra de Dios. Y sin embargo vemos que estas vírgenes prudentes, ellas se llenaban, no solamente se conformaban de llenar su vasija o de tener prendida su lámpara, ¿verdad? Sino ellas llevaban, por si ya se veía que se iba a apagar, cambiar el aceite. ¿Para qué? Para que siguiera dando esa luz. Y sin embargo, hermanos, hoy vemos que estas vírgenes fueron sabias, porque estaban llenas del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, hermanos. Si usted quiere o yo queremos entender lo que nos está diciendo en Apocalipsis, tenemos que entender primero lo que Dios nos está hablando. Para entender la palabra de Dios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos, hermanos. Ya no estamos en los tiempos antiguos de poder perder el tiempo. No, hermanos. Hoy estamos en los últimos tiempos, en la recta final para irnos con Cristo. Y qué hermoso, ¿verdad? Saber que estas mujeres, o estas mujeres vírgenes, estaban preparadas. Ellas no estaban confiando, o ellas no estaban al rato lleno mi lámpara o mi vasija. No. Ellas, hermanos, día tras día quizás estaban preocupándose por si ya habían ocupado un poco de ese aceite, volverlo a llenar, que no se vaciara, porque ellas no sabían el día, ni la hora, ni el momento en que iba a llegar el esposo. Ellas se prepararon, como usted y yo tenemos que prepararnos, como todos los seres que somos cristianos, debemos estar preparados, hermanos. No confiarnos. Simplemente yo oía a muchas hermanas y hermanos que decían, y muchos hermanos que ya se fueron con Cristo, hermanos, yo oía que decían muchos que desde que estaban pequeños ellos escuchaban que Cristo venía, pero ya Dios los llamó a cuentas, ¿verdad? Y se sigue oyendo Cristo viene, así como aquí dice, se oye que Cristo viene. Pero nos está dando oportunidad de ponernos a cuentas delante de Dios, a ponernos a cuentas de ser llenos, porque ellas quizás en ese momento, hablando espiritualmente y llevándolo a nuestra vida, que ellas no esperemos, hermanos, porque ¿qué tal si Cristo dice, antes de que yo venga te llamo a cuentas? Y usted se está confiando en él. Ay, pues ahora ya que vea más intensas las profecías que menciona la palabra de Dios en Apocalipsis, ya me voy a poner a cuentas. No, hermanos, no esperemos el tiempo. ¿Cuántos hermanos Dios ha llamado a cuentas? ¿Verdad? ¿A cuántos hermanos no tiene mucho que ya Dios los llamó a cuentas y que ojalá y esperemos, eso creemos, que ellos sí estuvieron preparados como las vírgenes? Ellas no estuvieron perdiendo el tiempo en cosas materiales. Todos necesitamos dinero, trabajo, todo, pero no descuidemos el que lo más importante, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo, porque ya sea que Cristo nos llame a cuentas o que Cristo venga, pero que estemos como esas vírgenes, ser prudentes y estar listas para cuando ya veamos, vámonos con Cristo, ¿verdad?
Hermanos, y hoy estamos en esos tiempos que debemos estar aprovechando. A muchas veces, hermanos, quizás no seamos de su agrado para muchos, en la forma en que predicamos, en la forma que oramos, o en la que ustedes quieran. Ya no miremos eso, oigamos lo que Dios nos está hablando, hermanos, porque los tiempos son más cortos. Si usted se da cuenta, apenas terminamos de pasar domingo y ya estamos casi a llegar a final de semana. Y si ustedes se dan cuenta, ahí nos damos, pues sí, valga la redundancia, cuenta de los tiempos que están acortando más, porque dice la palabra de Dios que si no fuera así, ni usted ni yo seríamos salvos, ¿verdad? Por eso Dios nos está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo, llénate de mi presencia, pídeme, que si estás mal, has pecado, has adulterado, fornicado, mentido, lo que haya sido, estás a tiempo de ponerte a cuentas delante de Dios. Por eso, hermanos, estas mujeres estaban preparadas, estaban listas para que viniera el esposo, vámonos, ¿verdad? Y después, vemos que después dice, ahora vamos a ver a las 5 insensatas. Amén. Las 5 vírgenes insensatas, lo vamos a ver en el versículo 2, ¿verdad? Que nos dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vemos, hermanos, que aquí nos está diciendo la diferencia, ¿verdad? De los que se conforman de ir nada más a la iglesia, pero en su casa no oran, no escudriñan la palabra de Dios, no se toman, están esperando a que llegue fin de mes para ponerse a ayunar, ¿verdad? Vemos, hermanos, vemos que aquí nos está diciendo Dios, no nos conformemos con solamente ir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. Tenemos que preocuparnos, hermanos, escuchar lo que Dios nos está diciendo, que no nos conformemos de que nada más cuidemos nuestra vida espiritual o llenarnos nada más una vez a la semana en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Hermanos, no, Dios nos está diciendo, no, tampoco vayas a la iglesia a cuidar a la vida de los hermanos, porque el que se encarga de cuidar la vida de ellos es Dios. Amén. Y aquí nos está diciendo, hermanos, que estas eran de las que también querían, que andaban buscando en otros lugares, queriendo ver si había un profeta o en donde se sentía el Espíritu de Dios. Pero a veces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que el león anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Y muchas veces, hermanos, he oído en la iglesia que dicen que si aún fuere posible, que aún van a ser engañados los escogidos. Sí, hermanos, sí. Y ustedes van a decir, ¿cómo te atreves a decir que sí van a ser? Sí, hermanos, van a ser engañados como las 5 vírgenes imprudentes. ¿Por qué? Porque no se preocuparon por llenar sus lámparas de ese aceite puro que habla la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Sino que ellas se dejaron, nada más se conformaron con que su vela, su lámpara estuviera prendida nada más. No se tomaron la molestia de agarrar su vasija y llenarla de aceite, hermanos. Vemos cuán importante es ser llenos del Espíritu Santo. Y sí, muchos pueden ser engañados, hermanos, porque igual que Sansón, pensando que porque él era nazareo y porque traía su pelo largo, ya por eso era fuerte y podía hacer matar un montón de ¿cómo se llama? Filisteos, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, qué triste terminó Sansón, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, vemos que qué triste es terminar fuera de la presencia de Dios. De que nos diga, no te conozco. Por eso, hermanos, aquí nos está diciendo que estas 5 vírgenes, se conformaban con nada más tener prendida su lámpara, pero no tener al que tiene que prender para mantener prendida encendida la lámpara, que era el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vemos
que dice, estas son de las que se preocupaban por quién iba a ser el anticristo. Estas sí andaban ahí preguntando, así, hermanos, eran las criticonas, las que iban nada más a la iglesia o criticar a los que la rodeaban, ¿verdad? Era la que cuidaba la vida de los demás, y menos no cuidaba la vida de ellas mismas. Eran, hermanos, las que andaban buscando que les profetizaran cosas bonitas y agradables, que si eran de las que se iban a casar quizás con el mejor esposo o con el mejor varón. No, hermanos, Dios nos está diciendo que debemos tener temor de Dios, y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, lo que les estoy diciendo. Pero dice, simplemente, hermanos, veamos lo que dice en el versículo 5, y tardándose, de Mateo 25, versículo 5 dice, y tardándose el esposo, hermanos, el esposo les estaba dando oportunidad a las 10 de llenar sus vasijas de aceite y de tomar sus lámparas. No había pretextos para que las 5 insensatas dijeran, no, es que no podía, yo no tenía tiempo de llenar mi vasija y llenar mi lámpara del aceite. Hermanos, usted y yo tenemos tiempo. A lo mejor al venir a la iglesia nada más venimos los domingos, pero tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también para buscarlo en nuestra casa. No tenemos pretextos, no tenemos excusas, hermanos, porque si nosotros podemos decir, es que no puedo porque tengo que atender a mis hijos, es que no puedo porque tengo que trabajar, es que no puedo hermanos, a nosotros o al hombre no hay que darle explicaciones. Mejor guardémoslas para que al que sí le tenemos que dar las explicaciones, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Vemos, hermanos, que el esposo les estaba dando ese tiempo, el tiempo que Cristo nos está dando a usted y a mí para seguir buscando de Dios, para seguir llenándonos de su presencia. Hermanos, vemos que muchos, dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya vemos, hermanos, por qué el Señor Jesucristo nos está dando la oportunidad. Ya vemos por qué Él nos está dando la oportunidad de ser llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, porque no quiere que usted y yo nos vayamos al infierno o que nos quedemos a vivir las consecuencias de todo aquel que no quiso escuchar la voz de Dios. Por eso, muchos, les vuelvo a repetir, yo he oído desde que muchos hermanos que ya les voy a repetir, ya se fueron con Cristo, y ellos decían, eso que ellos oían desde chiquititos, hermanos, oían que Cristo venía. Y hoy en día muchos lo tienen por tardanza. Hoy en día vemos, hermanos, que los cristianos, a muchos cristianos no les gusta, hermanos, escuchar la palabra de Dios. A muchos no les gusta ni siquiera oír esto. Hábleles de cosas bonitas, hábleles de que Dios les va a prosperar, que Dios les va a dar la casa más grande y más lujosa, que Dios les va a dar el carro mejor del año. Hermanos, esos muchos cristianos quieren oír, o que se van a casar con la más bonita de la iglesia, o que se van a casar con el más popular de la iglesia. Hermanos, de eso no se trata. Y eso, y muchos hermanos, ustedes saben cuántos cristianos no los sorprendió la muerte. ¿Y cómo andaban delante de Dios? Solo Dios y ellos saben. Por eso hoy no es casualidad, hermanos, que usted y yo estemos aquí. Y ustedes, que les voy a repetir, quizás querían saber de otras cosas, pero hoy Dios, cuando yo supe que me tocaba predicar, hermanos, yo le decía a Dios, pues dime de qué voy a hablar. ¿Qué quieres que yo les comente a tu pueblo, a tus hijos? Yo, en verdad, yo no sé de escatología.
Pero Dios me dijo, tú ni te preocupes por lo que vas a hablar, tú ni te preocupes por lo que vas a decir. Preocúpate por estar preparada también tú. Porque el que va a hablar y el que va a decir las cosas soy yo, no tú. Porque la palabra no es tuya, es mía. Así me decía Dios. Y Dios me dio esta palabra, hermanos. Porque Él me decía que para nosotros como cristianos es muy importante. Esto es la base para poder entender lo demás. Porque, hermanos, si usted y yo no entendemos esto, entonces olvidémonos de lo que... ¿Para qué vamos a estar oyendo que Dios le mostró a Daniel esto y qué significa aquello? Hermanos, si no entendemos esto que es la base, que si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que si usted y yo no nos ponemos a cuenta de Dios y que si usted y yo no ponemos ese aceite en nuestras lámparas, puede venir el diablo y puede hacer cosas tremendas en la vida del cristiano. Por eso Dios me dio esta palabra, hermanos. Por eso yo le puse como título la gran profecía. ¿Por qué? Porque esta es una gran profecía, hermanos, de que si Cristo viene y no hay quien lo niegue, hermanos, porque la palabra de Dios está estipulado, Cristo viene por su iglesia, que supo escuchar, que supo prepararse, que tuvo al Espíritu Santo como su guía, hermanos, por ellos, que en este caso también por nosotros, que estamos hoy aquí escuchando su palabra. Por eso, hermanos, no tomemos a la ligera, pero no se preocupe porque soy yo la que está dando la palabra. Preocúpese, hermanos, por entender la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, aquí vemos que Dios, el Señor Jesucristo nos está dando esa oportunidad de no tener pretextos de que, no, pues es que yo estaba tan ocupada que no tenía tiempo para orar, que no tenía tiempo para buscar a Dios. Porque al rato vamos a ver lo que dice más adelante la palabra de Dios. Amén. Hermanos, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Qué tremendo dice aquí, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Qué tremendo. Hermanos, veamos que aquí ya, o sea, en el 5 nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, aquí nos está también, antes de pasar al versículo 6, aquí nos está diciendo que las 10 vírgenes cabecearon y se quedaron dormidas. Y aquí nos quiere decir a usted y a mí, Dios, hermanos, que si nosotros le hemos fallado a Dios, cual sea la falla, cual sea la situación de nuestra vida, hermanos, Él está presto para perdonarnos. Él está presto, hermanos, para saber que usted y yo estamos arrepentidos. ¿Qué nos dice en Isaías? Isaías capítulo 1, versículo... Isaías capítulo 1, versículo el 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego dice: si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está, hermanos, yo no le estoy diciendo mentiras. Aquí dice que Jehová lo ha dicho. Amén. Y aquí nos lo está diciendo. Sí, nosotros también. ¿Quién es el perfecto? Que levante la mano, dígame, ¿quién es perfecto? Yo creo que nadie. Todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero Él dice que nos va a esperar para cuando nos reciba, nos va allá en las nubes para darnos vestiduras nuevas, ¿verdad? Ser perfectos. Hoy, ahorita en estos tiempos quiere hijos, pueblo esforzado, hermanos. Pueblo que se esfuerce, que venga el Espíritu Santo y nos redarguya cuando pecamos. ¿Cuántos cristianos han perdido esa sensibilidad? Que ya pecan deliberadamente. Al fin y al cabo, yo nací en cuna cristiana. Al fin y al cabo, mi mamá, mi papá, mis abuelitos oran por mí. Pero ¿qué dice? Que la salvación es individual, ¿verdad?
Y sí, ojalá y tengamos tiempo, ¿verdad? De que Dios escuche pronto las oraciones de la mamá, de la abuelita o del familiar que está orando por nosotros para arrepentirnos. Y que no vaya a ser demasiado tarde para nosotros. Por eso, hermanos, Dios nos dice, todavía te estoy dando oportunidad, todavía te estoy dando oportunidad de que te pongas a cuentas, que arregles lo que tengas que arreglar. Amén. Porque después que dice, volvemos otra vez al versículo 6 de Mateo 25:6, que dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y que no nos agarren las prisas, hermanos, que no nos agarren las circunstancias como a las 5 insensatas. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, vemos qué pasa cuando la gente va hacia la selva o a cualquier lugar donde hay animales peligrosos. ¿Qué hace? Prende ¿cómo se dice? Una fogata para que no se acerquen los animales peligrosos, ¿verdad? Y ahuyentar. ¿Y usted qué cree que pasa cuando nosotros tenemos encendida nuestra lámpara? ¿Usted qué cree que pasa cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y cuando oramos, cuando nos esforzamos en buscar a Dios, cuando estamos dispuestos, hermanos? Eso hace que nuestra lámpara siga ardiendo, como lo leíamos en Levítico 24. Día y noche está encendida nuestra lámpara. ¿Y qué sucede? Que al ese que parece león, porque no es un león, el diablo anda como león, pero no es un león, hermanos, lo ahuyenta. Eso que usted y yo hacemos cuando oramos, cuando buscamos a Dios en todo momento, hermanos, nuestra lámpara, esa luz resplandece y el diablo no se puede acercar a nosotros. No puede acercarse ni hacernos daño, hermanos. Pero ¿qué pasa? Si actuamos como las insensatas, ya nada más me conformo con tener prendida la luz. No, hermanos, aquí nos está diciendo, ¿qué dijeron estas mujeres, estas vírgenes insensatas a las prudentes? Dadnos de ese aceite, porque se apaga nuestra lámpara. Y el único, hermanos, que puede, hermanos, seguir manteniendo prendida esas lámparas es el Espíritu Santo, el aceite puro. Amén. Y de otra de las cosas, hermanos, estas vírgenes quizás tenían su aceite puro que tenían al principio, se contaminó por andar cuidando la vida de los demás, por andar cuidando de dónde iba a salir el anticristo, qué iba a pasar más adelante. ¿Sí, hermanos? Y todas esas, poco a poco, su aceite se fue contaminando. Poco a poco, ¿qué pasa, hermanos? Un claro ejemplo, ¿no? El aceite que ocupa la gente que vende comida. ¿Qué pasa? Cuando apenas van empezando, el aceite se ve limpio, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo y lo van reciclando, ¿cómo se pone el aceite? Pierde sus propiedades. Empieza a oler feo, ¿verdad? Y así pasa, hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestro aceite, nuestra lámpara. Cuando dejamos que por una mentirita se contamine ese aceite. Que porque ya fui a criticar a la iglesia, a los hermanos, ya contaminé mi aceite. ¿Verdad? Empieza a contaminarse el aceite, hermanos. Y el final ¿qué final tuvieron estas vírgenes? Un final que no queremos tener nosotros. Por eso ahorita nosotros estamos viviendo lo que dice el versículo 5, y tardándose el esposo. Ahorita usted y yo y todo el pueblo de Dios estamos en este momento en que Cristo se está tardando. No porque porque esté bien ocupado y no piense en nosotros, no, sino ya lo leímos, porque no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso aquí ahorita en los tiempos del cristiano que se está esforzando, estamos en este lapso que dice el versículo 5, y tardándose el esposo.
cabecearon todas y se durmieron. Estamos en este momento de la vida cristiana en que Cristo está dándonos oportunidad de arrepentirnos. Ya si queremos aprovecharnos, qué bueno, y si no, después no estamos gritando como estas vírgenes, ¿verdad? Hermanos, procuremos que si nuestro aceite está sucio, si hay una basurita en ese aceite, hermanos, pidámosle a Dios. Ya lo leímos en Isaías capítulo 1, versículo 18. Él está presto, hermanos, para sacar esa basurita de ese aceite, para que siga siendo puro y limpio ese aceite, para que nuestra lámpara siga ardiendo, como dice, como estatuto perpetuo. Jehová se los había dicho, ¿verdad? Hermanos, dejemos de criticar, dejemos de juzgar, dejemos de dudar, porque eso es lo peor. Y no recuerdo la cita, pero hay una porción de la palabra de Dios que menciona de que la desobediencia de los hijos de Dios, Él la toma como si fuera hechicería. Y usted dice, ¿cómo crees? Si yo no soy bruja ni hechicera. Pero hermanos, nuestra desobediencia delante de Dios, sea una mentira, sean groserías, sea lo que sea, hermanos, eso Dios lo toma como hechicería. Por eso Dios nos está diciendo que ahorita estamos viviendo todos los cristianos, no nada más nosotros, todos los cristianos estamos viviendo en ese momento. Cristo está dándonos tiempo para sacar todas esas basuras de ese aceite. Amén, hermanos. Otra de las cosas también, hermanos, debemos esforzarnos, debemos buscar más a Dios. Los tiempos, como dice la palabra de Dios, se están cumpliendo. ¿Cuántos profetas falsos no se están levantando? Y muchos cristianos van a dar oídos a esos. Cuando la profeta mayor, donde no vamos a encontrar ninguna falla, ningún error, es aquí en la palabra de Dios. Ahí usted tiene dudas, usted tiene cualquier cosa, alguna pregunta, venga la palabra de Dios, pero primero pídale al Espíritu Santo que le dé el discernimiento de entender su palabra, porque muchos cristianos, hermanos, yo no los critico ni los juzgo, porque todos vamos a entregarle cuentas a Dios, tarde que temprano. Pero aquí nos dice, hermanos, que fíjense, durante este tiempo que Dios me permitió prepararme, Dios estuvo tratando en mi vida, tratando en mi corazón, que en verdad, hermanos, yo no ando cuidando la vida de nadie. Y como lo decíamos, yo no soy de esas vírgenes chismosas, insensatas, que ando cuidando, criticando a la gente. No, hermanos, Dios me libre. Pero durante este tiempo, hermanos, todavía de hace ratito para atrás, el tiempo, Dios me decía que debemos de ponernos a cuentas, hermanos. Todos nosotros y los que se conectaran, Dios me decía así, que yo les dijera, hermanos, tanto ustedes como nosotros debemos de ponernos a cuentas delante de Dios, debemos pedirle perdón a Dios, hermanos, llenarnos de ese aceite puro, hermanos, porque Dios me decía, y no aquí en Belén y en todo el pueblo de Dios, hay muchos que andan buscando otras cosas menos a Dios, porque ya se sienten que son cristianos. Por eso yo les comentaba hace rato, no porque hayamos nacido en cuna cristiana creamos que tenemos la salvación segura, no porque estén orando por nosotros sintamos que estamos, que no actuemos como estas vírgenes insensatas. Estas vírgenes insensatas, hermanos, no sabemos qué andaban buscando. ¿Por qué no se preocuparon por llenar su vasija de aceite? Yo no lo sé, pero Dios me decía, hermanos, que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y andan buscando a la bruja, porque ya no pueden con el problema económico, ya no pueden con la enfermedad, ya andan buscando a los brujos, andan buscando cosas fuera de la voluntad de Dios, pero nunca, hermanos, vienen a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente a cuántos no vemos en la Biblia, cuántos no sanó de lepra, a cuántos no sanó de los ojos. Ahí está el ciego Bartimeo. No le han dado. ¿Cuántos brujos o cuánta gente que buscaba
Practicaba todo eso, hermanos. Él no anduvo gritando, andaban quizás hasta ahí en el montón de gente que seguía a Jesús. Y Bartimeo no gritaba, a ver tú brujo, sáname de mis ojos. No, ¿qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos, y al instante Jesús lo mandó llamar y ya hizo su mezcla de lodo, se lo puso en sus ojos y al instante recibió la sanidad. Pero ¿cuántos cristianos, como no vemos respuesta de parte de Dios, andamos buscando otras cosas? Por lo cual vienen las situaciones peores a la vida del cristiano, hermanos. Por eso Dios nos está diciendo, si nosotros estamos actuando como estas vírgenes insensatas, buscando otras cosas, y yendo hacer otras cosas menos las que Dios nos manda, ¿qué ordenanza tenemos todos los cristianos? Vamos si nadie sabe qué ordenanza tenemos todos los cristianos, vamos a buscarlo, hermanos, para que no digan que yo soy la que... Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Ahí vamos a ver, hermanos, para que no digan que yo los estoy cuenteando o que es palabra mía lo que yo les estoy diciendo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Ya vimos que aquí nos está diciendo cuál es la ordenanza para todo ser cristiano. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Aquí no nos está diciendo que otras cosas nos van a ayudar para llegar a Cristo. No, aquí nos está diciendo teme a Dios. Y si nosotros tenemos necesidades, enfermos, familiares enfermos, problemas de cualquier índole, hermanos, aquí está la respuesta. Teme a Dios. Dejemos de buscar. Qué triste saber, hermanos, que hay cristianos que practican eso y que van a la iglesia. Y Dios me decía también, no se ataque a nadie, hermanos, no se sienta aludido nadie. Eso es lo que yo les decía, es palabra que Dios me dio durante todo este tiempo. En verdad para mí ha sido difícil y yo le decía a Dios, pero si alguien de los hermanos se ofende, si alguien de los hermanos siente que yo soy una envidiosa, Dios me dijo, tú no te preocupes, porque tú vas a hablar lo que tengas que hablar, que yo te mande, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, pues les pido disculpas, ¿verdad? En el amor de Cristo. No es el fin de ofender a nadie, pero yo voy a decirle lo que Dios me dijo. Hermanos, Dios me decía, muchos que están arriba predicando, que están dirigiendo, que están cantando, que están tocando algún instrumento, hermanos, me decía Dios que no ve con agrado eso. ¿Por qué? Porque Él conoce que muchos andan como estas vírgenes insensatas, porque Dios conoce cómo andan delante de Dios. Yo, hermanos, yo no conozco a muchos de los que están conectados, a los que van a iglesia. Yo no, hermano, ahora sí como diría, yo no ando cuidando la vida de nadie. ¿Sí? Pero Dios me dijo que les dijera eso, hermanos. Y si alguno de los que está predicamos o que se para allí en la iglesia, hermanos, hacer algún ministerio, por muy sencillo que sea, que le pidamos perdón a Dios por si andamos como las vírgenes insensatas. Porque Dios conoce y sabe cómo andamos cada uno. Pero como Él no nos quiere exhibir públicamente, por eso nos dice, tanto a usted como a mí, ponte a cuentas, porque tu aceite está contaminado. Porque si yo viniera en el momento que tú estás en la iglesia, hagas lo que estés haciendo dentro de la iglesia, cualquier ministerio que tengas, hasta el de cuidar la puerta, ¿estás mal? Ponte a cuentas. Si tu aceite está con esas manchitas, con esas basuritas, tú te puedes quedar. Hermanos, eso fue lo que Dios me dijo. Y les pido disculpas en el amor de Cristo, ¿verdad? No es mi intención ofender a nadie. Ni yo no ando cuidando la vida de ustedes. El que conoce nuestra vida y dice, simplemente no vamos tan lejos. La palabra de Dios es fiel y verdadera, que dice que Él escudriña nuestro corazón
y nuestra mente, lo que estamos pensando ahorita, lo que hay guardado en nuestro corazón. Por eso Dios nos está diciendo que lo que a veces hacemos para Dios no hay fruto, por lo mismo, porque vivimos como estas vírgenes insensatas. Pensamos que porque ya canto bonito, que porque ya predico bonito, no piense que me voy a ir con Cristo si ando viviendo como las vírgenes insensatas, si ando haciendo cosas que a Dios no le agradan, hermanos. Por eso Dios nos habla que esto es la base de todo lo que ustedes y yo queramos hablar de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, estamos mal delante de Dios, no vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios nos está hablando hoy, hermanos, que si también estamos viviendo, no sabemos si es un proceso de Dios para llamar nuestra atención, de arrepiéntete, hagas bien o hagas mal, arrepiéntete delante de Dios. Amén, hermanos. Por eso Dios nos dice hoy, prepárate, porque el esposo puede llegar de un momento a otro. Y Él conoce en qué condición estamos, pues en el caso de ustedes conectados, en mi caso, estar aquí enfrente de ustedes predicando. Por eso Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos a cuentas delante de Dios, que si nosotros hemos sido como esas personas, esos taqueros que reciclan su aceite, hermanos, entonces, si somos así de reciclar el aceite, hermanos, olvidémonos de tener esos frutos de arrepentimiento, porque lo acabamos de ver. Estas vírgenes andaban buscando quién quizás orara por ellas, quién realmente les hablara la palabra de Dios verdaderamente, hermanos. Pero ya era difícil para ellas. De un momento a otro. Ellas, si ustedes ponen atención, ellas querían engañar al esposo, que durante todo ese tiempo ellas se habían estado preparando, cuando no es verdad. Ellas querían todo así como le podría decir, ¿cómo se dice? Así de hacerlo al mero momento. Improvisar. De que las que estaban llenas del aceite les regalaran. Pero ustedes saben, Dios conoce cómo estamos nosotros, hermanos. Dios sabe si estamos queriendo improvisar en algo, en alguna área de nuestra vida, queriendo engañar a Dios. Déjenme decirle, hermanos, que los que nos engañamos somos nosotros, hermanos, porque Dios sabe, como les decía, conoce nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso Dios por algo me dio esta palabra, primeramente para mí, y después para compartírsela a ustedes. Dios nos está diciendo, prepárate tú que te conectaste hoy, prepárate. ¿Por qué? Porque estas vírgenes no se esperaban a que el esposo llegara en ese momento. Estas vírgenes no se esperaban, pero las que estaban preparadas ya estaban. ¿Qué dice? Se levantaron y dice, y arreglaron sus lámparas. Y les vuelvo a repetir, las insensatas ya querían improvisar en ese momento, querer engañar al esposo, ¿verdad? Después nos dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Muchos cristianos, hermanos, o personas, o se dicen ser cristianos, piensan que, bueno, pues si no me fui en el arrebatamiento, pues me espero a la segunda vuelta, ya que será estos momentos en que me tengan que cortar la cabeza. Hermanos, ¡qué tremendo! ¿Cómo sabe ese cristiano que se va a dar cuenta de ese momento, hermanos, que va a ser la segunda vuelta? Cuando ahorita, hermanos, no nos está costando nada a nosotros, el arrepentirte, el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén, hermanos. Hermanos, aquí Dios nos está diciendo, ¿para qué esperarte a que te corten la cabeza? Si no entiendes, volvemos a lo mismo. Si no entendemos la base de ahorita que nos está hablando Dios, ¿cómo pensamos nosotros darnos cuenta de la segunda vuelta para que me corten la cabeza? Hermanos, ahorita como dice, la salvación es
gratuita. No nos están pidiendo nada más que ser obedientes y guardar y temer a Dios. Y guardar su palabra en nuestro corazón para que cuando lleguen los tiempos más difíciles venga la palabra de Dios a nuestra mente y sepamos y no ser engañados. Hermanos, qué tremendo es esto. Por eso Dios no quiere que Si eso fuera, hermanos, entonces ¿para qué tanto esforzarse en buscar a Dios? ¿Para qué tanto? Entonces el Señor Jesucristo nos está dando la oportunidad, el tiempo de arreglarnos para recibirlo. ¿Sí? Va a haber una segunda oportunidad. ¿Para qué? ¿No, hermanos? Por eso Dios, por algo, Él sabe por qué, de qué nos quiere librar, si lo que estamos viviendo ahorita, que todo está caro, que ya no alcanza nada de los dineros. ¿Para qué esperarse a lo que está pasando o lo que viene, hermanos? Si esto no lo soportamos. Y un claro ejemplo, hermanos, ¿cuántos cristianos tomaron de pretexto la pandemia? Ellos eran como Dios me decía. Les voy a repetir lo que les estoy compartiendo, es lo que Dios me decía. Hermanos, aquí Dios me decía, esos cristianos que se apartaron, ¿cuántos no dejaron los ministerios? ¿Cuántos no fueron así? Abandonaron a las ovejas porque no aguantaban la situación. Hermanos, ¿cuántos de esos no ya tenían contaminado su aceite? Y eso de tener contaminado su aceite los alejó totalmente de la presencia de Dios, del temor de Dios. Por eso Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué tal, hermanos, que Dios a los que están conectados y a mí y a mi familia, qué tal si en nuestro aceite todavía hay una basurita de la cual usted y yo sabemos que debe ser quitada porque corremos el riesgo de quedarnos fuera de las bodas del Cordero? Amén, hermanos. Por eso Dios nos está diciendo, hermanos, si me regalan unos minutos más, ya voy a terminar. Por eso, hermanos, nos está diciendo Dios aquí, limpia el aceite. Dios quiere un aceite puro, ¿verdad? Que renovemos nuestro aceite día y noche, que nuestra lámpara esté encendida siempre para que ahuyente al diablo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Después nos dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo para esas personas que se queden, que no seamos nosotros, que no sea nuestra familia. Pidámosle a Dios, hermanos, que tanto nosotros como nuestra familia que son inconversos alcancen misericordia de parte de Dios. Hermanos, porque les voy a repetir, muchos pueden decir, me quedo a la segunda vuelta. Mientras ahorita le damos aquí gusto a la carne. Hermanos, no busquemos eso. Busquemos entrar a la primera, a las bodas del Cordero. Nos dice la palabra de Dios. Ya casi termino, hermanos, ya casi termino. En Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 28. Fíjense lo que puede pasar, hermanos. 12, 22, 28. Lucas. Ay, déjeme ver, que creo que apuntamos es que es 13, perdón, hermano, estoy dando 13, 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Fíjense, hermanos,
Fíjense, ahorita leemos el 28. Pero fíjense, así querían, como estas, querían actuar las insensatas, queriendo engañar al esposo, de que ellas se habían portado bien, de que ellas sí eran igual que las otras. Pero ¿qué pasó? Lo leímos en el 10, que dice que mientras estas iban a buscar llenar sus vasijas y sus lámparas, dice, vino el esposo, en Mateo 25:10, dice que vino el esposo, ¿verdad? Vino el esposo y dice que las que estaban preparadas, pues qué bueno. Pero ¿qué pasó con las que eran las insensatas? Se quedaron afuera. Después dice el 11 de Mateo 25:11. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Lo mismo que dice en Lucas, ¿verdad? Hermanos, para todos aquellos, a lo mejor no ustedes, pero sí los que lleguen a ver este video, lo que se quieran esperar a la siguiente vuelta, fíjense lo que dice en el 28 del Lucas 13:28, que nos dice, así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Para los que se quieran esperar a la segunda vuelta, ahí está la respuesta, lo que les viene, hermanos. Por eso, de eso Dios nos quiere librar. Por eso estamos, les vuelvo a repetir, en ese momento en que Dios nos está diciendo, te doy tiempo para que te pongas a cuentas. Te doy tiempo para que limpies tu aceite. Te doy tiempo para que tu aceite sea puro. Te doy tiempo para que seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos está dando a usted y a mí ahorita. Ahorita. ¿Por qué no quiere que usted y yo o nuestra familia estemos esperando la segunda vuelta? Porque ahí dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando hoy. Prepárate. Deja de hacer lo que tú pensabas que estabas haciendo bien. Y hermanos, renovemos nuestra vida delante de Dios. Porque les voy a repetir, esto no es una casualidad. Esto es la verdad y esto es lo que debe importarnos. Ya para terminar, antes de terminar, les voy a decir una de las cosas. Un ejemplo, ahí está. Los amigos de Daniel, ahí están el mismo Daniel. Los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego. ¿Por qué fueron echados, hermanos? Porque ellos no quisieron adorar la estatua de ¿quién? De Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Que los echaron al horno. Pero ellos, hermanos, ellos entendían que si Dios, el Dios que ellos creían y adoraban, los salvara o no, ellos seguían confiando en Él. ¿Y qué pasó? Que Dios mandó un ángel a cuidarlos de no quemarse. ¿Y qué dice? Que ni su cabello olía a quemado. ¿Verdad? Ellos entendieron la palabra de Dios. En ellos se cumple lo que leíamos en Eclesiastés 12:13. Ellos temieron a Dios. ¿Qué pasó rápidamente también para terminar? ¿Qué pasó con Daniel cuando fue echado al foso de los leones? ¿Por qué, hermanos? Porque había enemigos que el diablo de una de otra manera quería hacerlo caer. Pero ¿qué dice en Daniel en el capítulo 6? Que dice que sus enemigos buscaban ocasión de caer, pero no hallaron falla en él. ¿Por qué, hermanos? Nada más porque era Daniel. Nada más porque era judío, no, sino porque en él tenía el temor de Dios. Y él dice que él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día. Y esa oración mantenía al diablo fuera de alcance de él. ¿Verdad? Dios, a través de eso, ya vimos que la oración tiene poder. Y la oración, hermanos, ahuyenta al diablo. Ahí lo vemos con Daniel. ¿Qué pasó? Lo echaron al foso de los leones y dice que él oró y Dios mandó un ángel, ¿verdad? Que le fue y le tapó la boca a los leones. Hermanos, pero él entendió, él tenía temor de Dios, él y sus amigos tenían limpio su aceite, ellos sabían en quién confiaban. Hermanos, si usted y yo estamos viviendo una situación, tenemos tiempo para cambiar nuestra manera de vivir delante de Dios, no delante del pastor, no delante de los hermanos, delante de Dios, hermanos, porque ya vimos cuál va a ser la situación de las que no están preparadas.
Por eso ya para terminar, en Mateo 25:13 nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo, hermanos. Por eso, como dice también la palabra de Dios, en Isaías 55:6, nos lo dice a usted y a mí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso nos está diciendo, estos son los tiempos que estamos viviendo. Esos son los tiempos que Dios nos está permitiendo tener para ser salvos. Y por último, hermanos, vamos a orar. Hermanos, que Dios nos ayude. Sé que no es fácil decirlo. Es re fácil decirlo. Vivirlo, ese es el problema. Pero como dice su palabra, lo acabamos de leer, velemos. Velemos. ¿Y qué quiere decir velar? Que busquemos a Dios como Daniel en todo momento. En ese momento que Daniel estaba, dice, no tuvo temor porque ya sabía el edicto, que se había firmado el edicto, ¿verdad? Y él aún así dijo, pues, no por tentar ni nada, sino dice que abrió sus ventanas y clamaba a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad. Y por eso, hermanos, yo le puse, les voy a repetir como título, la gran profecía de que Cristo viene. Y como dice, velemos y oremos y busquemos a Dios. Y buscad a Jehová mientras podemos nosotros y pueda ser el hallado, porque después ya va a ser demasiado tarde, como esas vírgenes que vamos a andarle gritando, pues si yo predicaba los miércoles, si yo hacía otras cosas, cuidaba la puerta o hacía cualquier cosa, hermanos, pero él va a decir, apartaos de mí, porque no sé de dónde eres, porque no te conozco. Hermanos, evitemos que nos diga esas palabras, evitemos vivir y como dice, llorar y estar ahí donde crujen los dientes de dolor. Por eso yo les invito en esta noche que cerremos nuestros ojos y pongámonos a cuentas, amén, porque como nos decía Dios a través de la palabra, no sabemos si nos llame a cuentas o venga hoy por nosotros. Por eso, hermanos, yo les comparto esta palabra y cerremos nuestros ojos y pongámonos a cuentas delante de Dios. Dios les bendiga y espero que haya sido de gran bendición también esta palabra para ustedes.